Evangelio de hoy. Lunes, 9 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 19, versículo 25 al 34. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego, dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero, y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Y al punto salió sangre y agua. A los pies del amor crucificado. El Evangelio de Juan, en su capítulo 19, nos sitúa frente al misterio más profundo de la fe cristiana: la entrega suprema del Hijo de Dios, clavado en la cruz. Desangrado, humillado y silencioso, pero también glorioso en su obediencia, firme en su amor, poderoso en su perdón. Este fragmento no es solo una narración final. Es el umbral de la vida eterna. Es el costado abierto por donde el amor de Dios se derrama sobre el mundo. Es la consagración de una nueva maternidad espiritual. Es el brote de la iglesia naciente. Es la semilla del sacramento y del agua bautismal que purifica toda carne. Allí, al pie de la cruz, están los testigos silenciosos del dolor más puro. María, la madre de Jesús, María la de Cleofás, María Magdalena y el discípulo amado. Ellos no huyen. No se esconden. No temen al escándalo de la cruz, sino que se aferran al madero donde pende el autor de la vida. Esta escena nos recuerda que el amor no huye cuando todo parece perdido, sino que permanece. Permanece junto al que sufre. Permanece junto a Dios, incluso cuando Dios parece vencido. María, madre en el dolor y en la fe. María está allí. No dice nada, pero su sola presencia es un testimonio irrefutable de la fe llevada hasta el extremo. Ella, que un día dio su fiat al ángel, vuelve a pronunciar ese sí ahora, en lo más profundo del silencio. En medio del llanto. En el crudo espectáculo de la sangre. En la impotencia de la muerte que la envuelve. María no exige explicaciones. No interpela al cielo. No se queja de su suerte. Solo ama. Ama en silencio, ama con fidelidad. Ama con una fe que no necesita ver para creer. Y Jesús, en uno de sus últimos alientos, le entrega un nuevo hijo, el discípulo amado. No es un gesto emocional ni simbólico. Es una declaración espiritual de maternidad universal. María se convierte en madre de la Iglesia. En madre de todos los redimidos por la sangre del Cordero. A los pies de la cruz.
se forma la primera comunidad de amor. Tejida no por la carne ni por la sangre, sino por el Espíritu que brota del costado abierto del Salvador. El discípulo amado, icono de cada creyente. Ese discípulo sin nombre que permanece junto a María representa a cada uno de nosotros. Es el modelo del que escucha, del que permanece, del que acoge la palabra hasta el final. Él recibe a María en su casa. Es decir, en su vida. En su alma. En su corazón. La fe no puede vivir sin esta maternidad espiritual que nos forma desde la ternura y desde la contemplación. Acoger a María es acoger el misterio de Cristo con los mismos ojos que lo vieron nacer, crecer, amar y morir. El discípulo amado es testigo, pero también hijo. Testigo de la pasión, hijo del amor. El costado traspasado, fuente de vida. Cuando Jesús muere, y los soldados comprueban su deceso, uno de ellos traspasa su costado con una lanza. No para herirlo, pues ya ha expirado, sino para revelar. De ese costado brota sangre y agua. No es un simple fenómeno biológico. Es una señal teológica. El agua y la sangre son símbolos sacramentales. El bautismo y la Eucaristía, el nacimiento de la Iglesia y su alimento. El corazón de Cristo, abierto, ya no guarda nada para sí. Lo ha dado todo. Ha sido traspasado por amor. Y de esa herida brota la medicina de nuestras almas. La cruz ya no es solo lugar de ejecución. Es altar, es fuente, es templo. Desde allí nace un nuevo pueblo. Que no se funda en la ley, sino en la gracia. Que no vive por el mérito, sino por la misericordia. El costado traspasado es la puerta santa de la redención. El mismo Juan lo declara como testigo ocular. El que lo vio da testimonio. Porque no se puede callar lo que se ha visto brotar del corazón de Dios. Un amor que no se retira. En todo este relato, no hay ni una sola palabra de resentimiento, ni de reproche, ni de juicio contra los verdugos. Cristo no baja de la cruz porque su amor no se retira. No desiste, no escapa. El Redentor abraza incluso a quienes lo crucifican. Los redime también a ellos. Porque su amor no es selectivo. Es total, incondicional, radical. Es un amor que se deja herir para curar. Es un amor que muere para dar vida. Es un amor que, al expirar, inspira eternidad. La cruz como revelación del rostro de Dios. No hay lugar donde Dios se revele con más claridad que en la cruz. Allí, suspendido entre el cielo y la tierra. Colgado del madero. Desnudo y sangrante. El rostro de Cristo es el rostro del Padre que ama hasta el extremo. No hay máscara, no hay distancia, no hay sombras. Solo amor que se entrega, solo perdón que se ofrece. Solo vida que se da. Este Dios no impone, no castiga, no se venga. Este Dios se deja crucificar para enseñarnos que el poder más grande es la mansedumbre. Y que el trono más alto es el de la cruz. La sangre que reconcilia todas las cosas. La sangre que emana del costado de Cristo no es solo símbolo. Es realidad mística. Es la sangre de la nueva y eterna alianza. La que reconcilia lo visible y lo invisible, la que lava el pecado. La que borra la enemistad. En cada Eucaristía. Esa sangre se hace presente. Se ofrece. Se derrama para sanar los corazones divididos. Para unir lo que está roto. Para devolvernos la dignidad perdida.
La sangre de Cristo no clama venganza, sino misericordia. No condena, sino redime. El corazón traspasado, morada de todo dolor humano. En ese corazón abierto caben todos los dolores de la humanidad. Cada sufrimiento, cada injusticia, cada abandono, cada soledad. Encuentra allí refugio, comprensión, consuelo. Porque Jesús no murió en abstracto. Murió por cada uno, por cada nombre. Por cada historia. Su pasión no fue genérica, fue íntima, personal. Nadie queda fuera de su redención. Nadie está excluido de ese amor sin límites. La cruz permanece como testimonio eterno. La cruz no desaparece tras la resurrección. Permanece. Permanece como faro. Como bandera, como trono. Es la llave que abre los cielos. Es el signo que vence al mal. Es la memoria viva del amor llevado hasta el extremo. El costado traspasado sigue latiendo en el corazón de la Iglesia, que bebe de esa fuente para no secarse, que contempla esa herida para no olvidar quién es su Señor. El costado traspasado del Redentor. Jesús ha muerto. Y sin embargo, aunque la muerte ya ha reclamado su cuerpo, el misterio no ha concluido. Un soldado, sin comprender lo que hace, obedece a una orden impersonal. Y atraviesa el costado del Señor con una lanza. Y brotan sangre y agua. Y en ese gesto final, en esa herida abierta en su costado, se revela un manantial eterno. Una fuente viva que no cesará jamás de derramarse sobre el mundo. Sangre y agua. Los signos del sacrificio y del bautismo, de la redención y del nacimiento espiritual. Esa herida no es solo una señal física, es una puerta abierta, una entrada al misterio del corazón de Cristo. Desde ese costado abierto, como en el Génesis brotó Eva del costado de Adán, nace la Iglesia. La nueva humanidad redimida, la esposa mística que ha sido lavada y purificada por el Cordero inmolado. Allí no solo hay un acto histórico, hay un acto sacramental, eterno, inagotable. Toda vez que la Eucaristía se celebra, la sangre derramada en el Calvario vuelve a hacerse presente. Toda vez que alguien es sumergido en el agua del bautismo, la herida del costado sigue derramando vida. Esa lanza que hiere, en realidad abre. Abre un umbral al amor insondable del Dios que no se reservó nada. Esa sangre y esa agua no se derraman por error o por accidente. Se derraman para ser recogidas, vividas, contempladas, adoradas. En esa sangre está la misericordia sin medida. En esa agua está el perdón que limpia, la gracia que transforma. El corazón traspasado que no deja de amar. El corazón de Jesús ha sido herido, pero esa herida no lo destruye, lo revela. Jesús no deja de amar incluso en la muerte, incluso cuando su cuerpo cuelga ya sin vida. Incluso cuando ya no le queda aliento, su costado abierto sigue dando. Es el amor que no muere, es el amor que atraviesa la muerte, es el amor que vence todo límite. Allí aprendemos que el sufrimiento no fue algo accesorio, fue el lenguaje elegido por el amor para entregarse del todo. Jesús no solo sufrió por obediencia, sino por deseo de salvarnos, de amarnos hasta el extremo. Y ese corazón herido es ahora el trono de la misericordia, el lugar donde cada alma puede refugiarse. Ese corazón no se ha cerrado nunca más, esa herida quedó abierta como signo perenne de acogida. Y por eso los santos y místicos hablaron tanto del Sagrado Corazón. No como un símbolo romántico, sino como un abismo de ternura infinita. María al pie de esa herida. Volvamos por un instante al Calvario. Y miremos de nuevo a María. Ella ha visto todo. Ha oído el golpe de los clavos.
El gemido de su hijo, las burlas del gentío. La oscuridad cubrir el cielo, la sangre empapar la tierra. Y ahora ve al soldado levantar la lanza. Y traspasar el costado que ella tantas veces sintió latir cuando lo acunaba. Y María no grita, no corre, no impide. Ella contempla. Y se ofrece con él. Porque como madre, ella no solo dio a luz a Jesús, sino que da a luz con él a la nueva humanidad. María, al pie de la cruz, es corredentora en el silencio. Ella no añade al sacrificio, pero se une a él por amor. Y su corazón es también traspasado, porque toda madre sufre en la carne del hijo que ama. Y allí, en ese corazón de madre que late junto al costado herido del hijo, nace nuestra maternidad espiritual. Una revelación para permanecer adorando. Juan fue testigo de todo. Y por eso su testimonio no es un mero recuerdo. Él vio y lo escribió para que tú creas. Para que no mires la cruz como un objeto de piedad, sino como el lugar donde tu historia fue transformada. Para que no veas la sangre derramada como un hecho del pasado, sino como el presente eterno del amor de Dios. Cada gota de esa sangre tiene nombre, tiene peso, tiene intención. Y tú estás allí. Tu nombre fue pronunciado en ese silencio de la cruz, tu alma fue lavada en esa agua que brotó del costado. Y por eso no podemos pasar de largo. Este evangelio nos obliga a arrodillarnos, a mirar despacio, a quedarnos en silencio frente a la cruz. No para compadecernos de Jesús, sino para entrar en ese amor que se da sin medida. Allí se aprende a amar, allí se aprende a confiar, allí se aprende a vivir. La herida como escuela del alma. Hay heridas que destruyen. Y hay heridas que abren puertas invisibles al misterio más alto. La herida del costado de Cristo no fue un daño colateral del suplicio, sino una decisión divina que deja ver lo que en ningún otro cuerpo se puede contemplar. El interior de Dios hecho hombre. Ese costado no se cierra jamás, porque el amor que brota de él no cesa de fluir hacia quienes lo contemplan con fe. Con silencio, con reverencia. El alma aprende en esa herida lo que nunca aprendería en los libros, que hay un amor más fuerte que la muerte. Que hay una entrega sin condiciones, que hay una fidelidad que no se retira aunque todo parezca haber sido consumado. Y allí, en esa rendija abierta en el cuerpo del Hijo, entra la luz que disipa las tinieblas de todo corazón endurecido. La sangre y el agua no cesan. Sangre y agua. Es decir, vida y limpieza. Sacrificio y nueva creación. Eucaristía y bautismo. Dos signos que no terminan en el Gólgota, sino que se prolongan en la historia de cada alma redimida. La sangre sigue siendo el precio de nuestra salvación. Y el agua sigue siendo el signo del nuevo nacimiento. Lo que brota de ese costado no es algo simbólico, es real, es eficaz, es fecundo. Y cada vez que recibimos a Cristo en los sacramentos, el costado vuelve a abrirse y vuelve a darnos lo que necesitamos para no morir en el alma. Una lanza movida por Dios. El soldado romano no sabía lo que hacía. No entendía a quién hería, ni que se estaba abriendo en ese momento para la humanidad. Pero esa lanza, en apariencia brutal y despiadada, fue guiada por la providencia. Nada en el Evangelio sucede por accidente. Todo está cargado de un sentido profundo. Incluso los gestos crueles se convierten, bajo el permiso de Dios, en instrumentos de redención. Esa lanza nos recuerda que a veces el dolor más agudo es el que nos introduce en el corazón del misterio. Que no siempre entendemos por qué Dios permite ciertas heridas, pero que desde esas heridas también puede brotar vida nueva. El testigo que vio y nos transmite. Juan, el discípulo amado, vio todo. No oyó decir,
no se lo contaron, no lo imaginó. Estuvo allí, junto a la cruz, y contempló con sus propios ojos la escena más santa de la historia. Su testimonio no es un reporte, es una herencia sagrada. Nos transmite no solo hechos, sino signos, realidades cargadas de gloria y dolor. Cuando Juan dice el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, nos está abriendo las puertas de su propia contemplación. Quiere que entremos con él en ese momento, que no lo leamos desde lejos, sino que nos quedemos también al pie de esa cruz. Como él se quedó. María, mujer del silencio y la entrega. Ella no habla, no se defiende, no reclama. Está de pie, firme en el amor, rota por el dolor, pero íntegra en su fe. María no necesita comprenderlo todo para creerlo todo. Y su forma de estar junto a Jesús moribundo nos enseña que la fe madura no exige explicaciones, sino que permanece. Abraza, espera. Ella es la mujer fiel que no abandona, que no huye, que no reniega. Por eso Jesús le confía al discípulo. Y al discípulo le confía a ella. Porque quien permanece con Cristo en la cruz puede ser madre, puede engendrar vida donde parece haber solo muerte. La cruz como altar del amor consumado. El Gólgota no fue solo un patíbulo, fue un altar. Jesús no fue solo víctima, fue sacerdote. No fue obligado, se ofreció. Y lo que ofreció fue todo, su carne, su sangre, su tiempo, sus lágrimas, su alma entera. Por eso la cruz es santa, no por ser instrumento de tortura, sino por haber sido ungida con la sangre del Hijo amado. Desde entonces, toda cruz, todo sufrimiento abrazado por amor, puede ser lugar de redención. La sangre que clama por misericordia. La sangre de Abel clamaba justicia desde la tierra. La sangre de Jesús clama misericordia desde el cielo. Es una sangre que no acusa, que no condena, que no exige castigo. Es una sangre que abraza al pecador, que limpia la culpa, que unge las heridas interiores. Esa sangre no se ha secado. Sigue viva en cada misa, en cada confesor que absuelve, en cada alma que se arrepiente y vuelve al Padre. Esa sangre es medicina, es escudo, es camino. Contemplar para transformar el corazón. No basta con leer el Evangelio. Hay que detenerse, mirar con el alma, escuchar con el silencio, llorar con compasión. Hay que contemplar esa cruz hasta que nos hiera de amor, hasta que se abra en nosotros también un costado, un lugar por donde Dios pueda entrar. Del costado abierto a la iglesia naciente. Del costado traspasado no solo brota sangre y agua, no solo vida y purificación, no solo gracia y perdón. Brota también la iglesia, la esposa nacida del esposo, como Eva fue formada del costado dormido de Adán. Aquí, en la cruz, la nueva creación se inaugura, y la humanidad redimida encuentra su madre. Su comunidad, su hogar en la sangre de Cristo. La iglesia no nace de una institución ni de una idea, sino de una herida de amor. Y esa herida sigue abierta en cada sacramento. En cada alma tocada por la redención, en cada corazón que se une al suyo. Por eso no somos meros seguidores de un profeta, somos miembros del cuerpo nacido del costado del Señor. El amor permanece hasta el extremo. Juan escribe que Jesús amó hasta el extremo. Y no hay prueba más profunda de ese amor que el quedarse en la cruz. Sin defenderse, sin evadirse, sin renunciar. Ese hasta el extremo no es solo un tiempo cronológico, es una medida espiritual. No hay mayor don, no hay mayor entrega, no hay mayor confianza en el plan del Padre. Cuando nosotros no entendemos por qué sufrimos, por qué Dios no nos ahorra ciertas lágrimas. Miremos la cruz.
Allí el amor no retrocede. Allí el Hijo no se baja. Allí el amor no se guarda nada. Ese amor total, sin fisuras ni condiciones, es el que nos sostiene en nuestras pequeñas cruces. El silencio de la cruz que habla al corazón. No hay discursos en el Calvario. No hay sermones, ni explicaciones teológicas. Hay una palabra que se entrega, un verbo que calla, y un cuerpo que habla sin pronunciar sonidos. En ese silencio hay una voz más fuerte que los gritos, más clara que cualquier argumento. Es la voz del amor fiel, la del perdón sin reservas, la de la fidelidad más profunda. El corazón que aprende a callar ante la cruz. Aprende también a escuchar lo que el mundo ya no puede oír. Y ese corazón que escucha en silencio queda marcado para siempre por una presencia que no se olvida. Contemplar con los ojos del discípulo amado. Juan contempla, y al contemplar ama. No juzga, no huye, no evade la mirada. Se queda al pie de la cruz, aunque duela, aunque no entienda del todo, aunque se le rompa el alma. Esa contemplación lo transforma. Porque quien mira con fe la cruz, quien no baja la vista, quien se deja herir por ese amor, termina pareciéndose a aquel que contempla. El discípulo amado representa a todos los que nos atrevemos a amar a Cristo no solo en la gloria, sino también en la humillación. Una espada en el alma de María. El anciano Simeón lo había profetizado, una espada te atravesará el alma. Y aquí, en el Calvario, esa profecía se cumple con cada golpe, con cada espina, con cada gota de sangre que cae del Hijo. El dolor de María no es físico, es espiritual, es el dolor puro de una madre fiel. Ella no maldice, no protesta, no se aleja. Su dolor no la rompe, la consagra. Y así, desde ese lugar de sufrimiento compartido, ella se convierte en Madre Universal, en Madre de todos los redimidos. Su alma herida se convierte en refugio para nuestras almas heridas. El amor revelado en la carne llagada. A veces queremos encontrar a Dios en visiones celestiales, en milagros espectaculares, en consuelos dulces. Pero en el Evangelio de Juan, Dios se revela en un cuerpo llagado. En una carne expuesta, en un costado abierto. Ese es el escándalo de la cruz, un Dios crucificado, desnudo, vulnerable. Pero es también la gloria de nuestra fe, el amor que no se oculta. Que no se ahorra el dolor, que no se guarda nada para sí. Allí, en esa carne herida, está el resplandor del rostro del Padre. El misterio de un costado siempre abierto. El costado de Cristo no fue cosido después. Permanece abierto, para que siempre podamos entrar. Es el umbral de la misericordia, la puerta estrecha de la salvación. Por ese costado entramos en el misterio, en la intimidad del Hijo, en la comunión con el Padre. Y desde ese costado somos lavados, fortalecidos, sostenidos. Cada vez que oramos desde nuestras heridas, nos unimos a la suya. Y cada vez que amamos desde el dolor, participamos de su redención. No está muerto, está dando vida. Aunque su cuerpo cuelga sin fuerza, aunque sus ojos están cerrados. Aunque su voz ya no se oye. Jesús no está inerte. Está dando vida. A través de su muerte, está fecundando el mundo. Abriendo caminos nuevos, rescatando almas. Por eso la cruz no es solo el final de una historia, es el inicio de la nuestra. Allí nacemos como hijos, allí somos comprados por un amor infinito, allí se planta el árbol de la vida eterna. Donde termina el miedo y nace la confianza. Contemplar a Jesús crucificado elimina nuestros miedos más hondos. Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a no ser suficientes.
Porque en la cruz vemos que hemos sido amados hasta el fin. Que hemos sido buscados, esperados, salvados. La cruz no aplasta, libera. No humilla, exalta. Y cuando la abrazamos con humildad, encontramos la paz más firme. Aquella que brota del saber que nunca más estaremos solos, porque Él ya lo entregó todo por nosotros. El costado que será nuestra morada. Algún día, cuando se termine nuestro peregrinaje. Cuando se cierre la historia de nuestra vida, entramos para siempre por ese costado que nos esperaba. Ese corazón traspasado será nuestro descanso. Y allí, en la eternidad, comprenderemos cuánto nos amó. Mientras tanto, vivimos recordando, adorando, sirviendo. Ofreciendo todo al pie de esa cruz. Y cada vez que la mirada del alma vuelve al Calvario, se fortalece en nosotros la esperanza de que nada fue en vano. Que todo, incluso el dolor, tiene sentido si nace de esa herida de amor infinito. El amor que se deja herir. El amor de Cristo no es un amor que observa desde lejos. Ni un amor que calcula, ni un amor que se protege. Es un amor que se deja herir, que se expone a la ingratitud. Que se entrega aunque no reciba respuesta. Y ese amor, que sangra sin medida, nos enseña a amar también a nosotros desde nuestras heridas. Desde nuestra fragilidad. No es necesario tener un corazón perfecto para amar, basta tener un corazón abierto. Cristo no amó desde un trono dorado, sino desde una cruz ensangrentada. Y al hacerlo, nos abrió un camino donde el sufrimiento, en vez de alejarnos de Dios, puede acercarnos aún más a Él. Los clavos no lo retuvieron, el amor lo sostuvo. No fueron los clavos los que retuvieron a Jesús en la cruz. Pudo haber bajado, pudo haber invocado legiones de ángeles. Pudo haber evitado el dolor. Pero se quedó. No por impotencia, sino por amor. Cada segundo en la cruz es una afirmación del amor de Cristo por cada uno de nosotros. Y ese amor fiel, esa elección voluntaria de permanecer, es la fuente de nuestra esperanza. Cuando sentimos que todo en nuestra vida se desarma, la cruz nos recuerda que hay un amor que no nos abandona. El costado que nos enseña a confiar. Desde el costado abierto fluye la confianza. No solo la gracia, no solo el perdón, sino también el susurro constante de que podemos fiarnos de Él. Si fue capaz de darlo todo sin reservas, ¿cómo no fiarnos de su voluntad, aunque a veces duela? Esa herida es como una puerta entreabierta por la que Dios nos dice, ven, mira, toca, entra. Y quien cruza esa puerta ya no puede vivir igual. Ha sido introducido en el misterio del amor crucificado, y desde allí, la vida se ve con ojos nuevos. Una herida que sana todas las heridas. Todos llevamos heridas. Heridas del pasado, heridas del abandono, heridas de nuestras propias decisiones. Pero solo una herida sana verdaderamente, la del costado de Cristo. Cuando llevamos nuestras llagas a su llaga, no desaparecen como por arte de magia. Pero son transfiguradas. Reciben un nuevo sentido, una luz, una esperanza. Y en ese contacto silencioso entre su herida y la nuestra, nace una paz que el mundo no puede dar. La fuente de la nueva creación. En el Génesis, del costado de Adán dormido nació Eva. En el Evangelio de Juan, del costado del nuevo Adán, Cristo dormido en la cruz, nace la nueva Eva, la Iglesia. No es un símbolo solamente, es una realidad espiritual. Somos hijos del costado, nacidos del amor crucificado. La sangre y el agua son más que elementos físicos, son la vida nueva, el bautismo. La Eucaristía, los sacramentos.
Somos criaturas nuevas nacidas del dolor redentor. Y nuestra vocación no es simplemente vivir, sino vivir como nacidos de ese costado que nunca se cierra. El perdón que brota de la cruz. Desde esa altura sagrada no brota condena, sino perdón. Jesús no acusa, no reprocha, no exige venganza. Desde la cruz pronuncia su palabra más poderosa: Padre, perdónalos. Ese perdón se convierte en río, en fuente, en manantial que no cesa. Cuando creemos que nuestros pecados son demasiado grandes, la cruz nos responde: Mi amor es más grande todavía. Allí no hay medida, solo exceso de misericordia. El centro del universo. Podemos imaginar que el universo tiene como centro una estrella, un núcleo de fuego o energía. Pero para Dios, el centro del universo es un madero. Una cruz plantada en una colina. Y desde ese centro brota la luz que da sentido a todo. Todo lo creado encuentra su plenitud en la cruz. El amor total, la obediencia perfecta, la entrega absoluta. Allí se reconcilia el cielo y la tierra, lo humano y lo divino. Allí todo se une en un único latido de amor eterno. La madre que permanece de pie. Mientras todos caen, ella permanece de pie. No huye, no se desmorona, no maldice. Está allí, firme como una torre, como un faro en la tormenta. Esa firmeza no nace de la insensibilidad, sino de la fe. Ella sabe en quién ha creído. Y en su aparente impotencia, se revela una fuerza más grande que todas las espadas, la fuerza del amor fiel que no se rinde. En ella aprendemos a acompañar el sufrimiento sin desesperar. El costado que nos convierte en hermanos. Desde la cruz, Jesús nos hace hermanos. Nos entrega su madre, nos entrega su amor, nos une con lazos que ya no se rompen. Porque quien ha bebido del mismo costado, quien ha sido lavado por la misma sangre, ya no es extraño. La comunidad cristiana nace de esa comunión dolorosa, de ese vínculo sellado en el dolor y en la gracia. Por eso la Iglesia no es una organización, sino una familia nacida en la cruz. Y en cada Eucaristía, en cada perdón recibido, en cada acto de amor, se hace presente de nuevo el costado que nos une. Un corazón traspasado que aún late por ti. Aunque está muerto, su corazón sigue latiendo en cada alma que lo busca. Sigue amando, sigue sanando, sigue llamando. Esa herida no se cerró para que tú pudieras entrar. Y cuando todo parezca oscuro, cuando no sientas nada, cuando el dolor nuble tu mirada, vuelve al costado abierto. Allí, el amor no ha cesado. Allí, el corazón herido sigue latiendo con ternura, esperando tu mirada, tu silencio, tu confianza. El silencio más elocuente. Desde la cruz, Jesús no grita. No se defiende, no clama justicia para sí, no exige compasión. Su silencio es más profundo que cualquier discurso, más elocuente que 1000 palabras. Es el silencio del amor que se entrega. Es el lenguaje de un Dios que ya no necesita probar su divinidad, porque la está revelando en su desnudez. En su obediencia, en su inmolación. Ese silencio nos habla al corazón cuando las palabras ya no bastan. Nos invita a callar también nosotros, a contemplar, a adorar sin necesidad de comprenderlo todo. Allí se aprende a amar con el alma entera, sin ruido, sin espectáculo. La fidelidad de Dios se revela en la sangre. Dios prometió salvar a su pueblo, y lo hizo con sangre. No fue una promesa olvidada, ni un compromiso a medias. La fidelidad divina está sellada en el costado traspasado, donde el amor no se volvió atrás, donde la entrega fue hasta el final.
Cada gota derramada habla de un Dios que cumple, aunque le cueste la vida. Por eso, al mirar esa herida, no vemos solo dolor, vemos una promesa cumplida, una alianza eterna que nada puede romper. Somos el pueblo redimido por un amor que no miente. El desbordamiento del amor. La cruz no es apenas un sacrificio, es un desbordamiento. Dios no se guardó nada para sí. No hubo reservas, ni condiciones, ni límites. Se dio del todo, hasta vaciarse, hasta no poder dar más. El costado traspasado es signo de esa sobreabundancia, el amor desbordado que no conoce fronteras. Y cuando ese amor entra en el corazón humano, lo transforma para siempre. Nos vuelve capaces de vivir no para nosotros, sino como ofrenda, como don. María, el cáliz que no se rompe. María, al pie de la cruz, es como un cáliz que recoge la última gota de amor de su Hijo. No es solo madre del sufrimiento, sino también madre del amor recibido y entregado. Ella no se rompe, aunque la atraviese la espada profetizada. Su silencio es fecundo, su presencia es firme. Allí, en medio del horror, es imagen viva de la Iglesia que acoge el misterio pascual. En ella, aprendemos a permanecer, a no huir del dolor, a creer cuando todo parece perdido. El cuerpo que se convierte en morada. El cuerpo muerto de Cristo, colgado de la cruz, ya es templo santo. No es solo carne martirizada, es lugar de la gloria, morada de lo eterno. Y su costado abierto es la puerta de ese templo. Quien entra por esa herida, quien adora desde allí, habita en Dios. Es una morada sin muros, una habitación para el alma, una casa hecha de amor inmolado. El corazón traspasado es el hogar definitivo del creyente. Una muerte que engendra vida. La paradoja más profunda de la cruz es que en ella, la muerte da lugar a la vida. El costado herido, que parece el fin, es en verdad el principio. De allí nace la Iglesia, nacen los sacramentos, nace la esperanza de todos los siglos. No hay derrota en la cruz, sino triunfo oculto. El amor vence muriendo, y en su entrega nos devuelve a la vida eterna. La mirada que transforma. Quien contempla la cruz, no puede seguir viendo la vida igual. Los ojos, tocados por el dolor redentor, aprenden a mirar con ternura, con compasión, con paciencia. El costado abierto se convierte en escuela del corazón. Allí se aprende a sufrir con dignidad, a amar sin condiciones. A esperar contra toda esperanza. Una sola mirada hacia ese cuerpo traspasado puede iniciar una conversión silenciosa y profunda. La fe que nace de la herida. Para el centurión romano, no fueron las palabras ni los milagros lo que lo convirtieron, sino la cruz. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Fue el grito que brotó después de ver cómo murió. Así también la fe verdadera no nace del poder, sino de la entrega. No nace del esplendor, sino de la humildad de un Dios crucificado. Y cuanto más contemplamos esa herida, más comprendemos que en ella se revela el verdadero rostro de Dios. La herida que nunca se cierra. El costado de Cristo no se cerró jamás. Sigue abierto para nosotros, sigue latiendo, sigue llamando. Es una herida eterna que no sangra por dolor, sino por misericordia sin fin. Allí podemos volver una y otra vez, con nuestras miserias, con nuestras preguntas, con nuestras cargas. Nunca nos dirá, ya es suficiente. Porque su amor es inagotable, y su herida, manantial sin fondo. Un amor que no pide nada, pero lo merece todo. Jesús no nos obliga a corresponder. No exige que lo amemos. No reclama nada para sí.
Pero basta contemplar su costado abierto, para que el alma no pueda resistirse. Ese amor humilde, desarmado, desnudo, nos conquista sin imponerse. Y aunque no pide nada, lo merece todo. El corazón entero. La vida entera. El Hijo entregado por amor eterno. En cada latido de Cristo durante su pasión. En cada instante suspendido entre el cielo y la tierra, su amor no se replegó. No hubo en él confusión, ni revuelta interior, ni ansia de castigo. Sino mansedumbre, docilidad total a la voluntad del Padre. Su corazón no cesó de amar ni siquiera cuando fue traspasado. Ese amor no fue emocional ni pasajero, fue eterno en decisión. Consumado en sacrificio, firme como roca y tierno como el cordero que no abrió la boca. La humanidad abrazada desde la cruz. Desde lo alto de la cruz, Jesús no maldice al mundo que lo crucifica. Lo abraza. No con los brazos extendidos por la violencia de los clavos, sino con la libertad de quien ama hasta el extremo. Allí, colgado entre el cielo y la tierra, intercede por cada corazón endurecido. Por cada hijo que se ha alejado, por cada humanidad herida y dispersa. Él no excluye a nadie. Incluso en su dolor, nos está abrazando. El amor que permanece firme en la tormenta. El cielo se oscureció, el velo del templo se rasgó, la tierra tembló. Todo parecía desmoronarse. Pero el amor del crucificado permaneció firme. En medio de ese caos visible, se revelaba una certeza invisible. Dios no se aparta cuando duele, Dios no huye del sufrimiento humano. Su amor no depende del sol ni de la calma, sino de su fidelidad eterna. La herida abierta como refugio. No hay en todo el Evangelio un lugar más seguro que el costado traspasado. Allí no hay juicio, ni rechazo, ni temor. Es una herida, sí, pero una herida que consuela. Es refugio para el pecador, bálsamo para el que sufre, abrigo para el extraviado. Cuando no sepamos a dónde volver, cuando todo nos parezca perdido. Entremos por esa herida y allí seremos recibidos. El dolor que no se desperdicia. En el mundo, muchos dolores parecen inútiles, absurdos, injustos. Pero el dolor de Cristo cambia toda lógica. Nos enseña que el sufrimiento unido al amor no se pierde, sino que se transforma en redención. Desde la cruz, todo sufrimiento humano encuentra sentido, cuando es ofrecido. Cuando es unido a ese dolor supremo que se hizo fecundo. Dios no desprecia nuestras lágrimas, las recoge como perlas. Las une a las suyas. Y hace de ellas canales de gracia. El agua y la sangre como nuevo nacimiento. Del costado abierto brota el agua y la sangre. No solo signos, sino realidades que engendran vida nueva. El agua que purifica, la sangre que redime. Así como Eva nació del costado de Adán, la Iglesia nace del costado de Cristo. No es una institución humana, sino una realidad engendrada en el misterio de la cruz. Allí recibimos los sacramentos, allí renacemos para la vida eterna. El amor que repara todo lo roto. La cruz es el lugar donde todo lo que estaba roto en el hombre comienza a ser restaurado. Relaciones heridas, culpas profundas, traiciones y vacíos. Todo encuentra allí el comienzo de su sanación. Cristo no vino a condenar, vino a reparar. Y su costado herido es la entrada a ese taller secreto donde el alma es pulida. Reconstruida, vuelta a su forma original por las manos del amor. Una obediencia que redime el mundo. Donde Adán desobedeció por orgullo, Cristo obedeció por amor. Y esa obediencia no fue a medias, sino total,
sin condiciones. Obedeció hasta la cruz, y desde la cruz. Obedeció en el silencio y en el abandono, en la humillación y en el desprecio. Y esa obediencia ha abierto una puerta eterna de gracia, que nadie podrá cerrar. El misterio del amor sin medida. No hay manera de medir el amor de Cristo desde la cruz. No hay instrumento que pueda calcular su hondura, su anchura, su altura. Ese amor es un abismo, pero no de oscuridad, sino de misericordia. Es como un océano infinito en el que cada alma puede sumergirse sin temor. Y cuanto más entramos en él, más nos descubrimos amados sin condición. Una herencia para cada discípulo. Jesús no nos dejó un testamento material, ni riquezas visibles. Nos dejó a su madre, nos dejó su sangre, nos dejó su costado abierto. Esa es nuestra herencia, una madre que ora, una sangre que salva. Un corazón que permanece disponible. Somos herederos de lo eterno. Y mientras el mundo pasa, la herida de Cristo sigue abierta para acogernos. Una y otra vez. El silencio del Hijo y la palabra que brota de su herida. En la cruz, Jesús ya no predica con palabras. Su predicación es ahora su cuerpo herido, su aliento entrecortado, su costado abierto. Calla la boca, pero habla el corazón. Desde su silencio brota una elocuencia que ningún discurso humano puede alcanzar. Es el lenguaje del sacrificio, el idioma del amor que se dona hasta quedar sin nada. No se impone, no reclama, simplemente se ofrece. Y en ese acto, dice más de lo que nunca podrían expresar los labios. La obediencia que no huye del dolor. Jesús pudo evitar esa cruz. Pudo usar su poder para descender, para detener el martirio, para silenciar a sus enemigos. Pero eligió quedarse, eligió obedecer hasta el último aliento. Porque la redención no era un acto de fuerza, sino de entrega. La obediencia de Jesús no fue resignación, sino amor puro. Obedeció al Padre, no porque fuera débil, sino porque sabía que solo el amor obediente podía restaurar el corazón del hombre. El dolor fecundo del corazón traspasado. Cuando el soldado traspasa el costado de Jesús, el mal cree haber dicho su última palabra. Pero no contaba con que ese acto brutal se convertiría en una fuente de vida eterna. La herida abierta no es derrota, es victoria que brota desde la entraña misma del dolor. El corazón de Cristo, herido, no sangra por impotencia, sino por amor generoso. Y cada gota que fluye es semilla de gracia plantada en el campo del mundo. La humanidad encuentra un hogar en su herida. El corazón de Jesús es el nuevo templo. Ya no se necesita un edificio de piedra, porque la presencia de Dios habita en ese pecho traspasado. Allí puede entrar el pecador, el cansado, el abandonado, el indigno. Allí nadie es rechazado, porque la herida no cierra. Permanece abierta como un hogar sin puertas, una casa sin cerrojos. Y cuanto más se entra en ella, más se experimenta la paz que no da el mundo. El amor que se deja vencer para vencerlo todo. Cristo no vence con espadas, ni con violencia, ni con superioridad. Se deja vencer. Se deja clavar, acallar, humillar. Y en esa aparente derrota, vence todo egoísmo, toda soberbia, toda mentira. Vence al mundo desde dentro, como semilla que muere para dar fruto. El amor verdadero siempre parece débil, pero es invencible. El costado abierto, cuna de la Iglesia. Así como Eva nació del costado de Adán dormido, la Iglesia nace del costado de Cristo crucificado. No como una estructura de poder, sino como un cuerpo nacido del dolor del amor.
No somos un club, ni una ideología. Somos hijos del agua y la sangre, engendrados en el misterio de la cruz. Cada sacramento, cada comunidad de fe, cada palabra del Evangelio, fluye de esa herida que sigue dando vida. El corazón herido nos revela el rostro del Padre. Muchos imaginan a Dios como juez, como amo lejano, como vigilante exigente. Pero ¿quién contempla a Cristo crucificado, y más aún? Su costado abierto. Descubre el verdadero rostro del Padre. No es el rostro del castigo, sino de la compasión. No es el rostro de la amenaza, sino de la ternura. Dios no está en contra del hombre, Dios se deja herir por el hombre para salvarlo. La herida que sana nuestras heridas. Todos llegamos al pie de la cruz con heridas propias. Heridas de abandono, de traición, de fracaso, de pecado. Y allí encontramos a uno que ha sido herido por nosotros, para curarnos. Sus llagas no nos condenan, nos abrazan. No nos acusan, nos levantan. Y mientras tocamos su dolor, descubrimos que también el nuestro puede ser transformado. La sangre derramada, lenguaje de alianza. En la Biblia, la sangre es señal de alianza, de comunión entre Dios y su pueblo. Y en la cruz, esa alianza alcanza su plenitud. No es solo un pacto legal, es una unión nupcial, un compromiso sellado con la vida misma. Dios no quiere siervos por miedo, quiere esposos por amor. Y por eso se entrega del todo, sin reservas, hasta la última gota. El corazón de Cristo, refugio final del mundo. Vendrán tiempos difíciles, la tierra temblará, las certezas humanas se desmoronarán. Pero el corazón de Cristo permanecerá abierto. Ese será siempre nuestro refugio. En él encontraremos esperanza cuando todo falle, consuelo cuando falte el amor, paz cuando todo parezca perdido. Porque ese corazón herido no dejará de latir por nosotros. Hasta que estemos completamente salvados. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.